Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Amén. Así dice la palabra del Señor. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksac engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. El día de hoy llegamos al final del sexto Toledot en el libro de Génesis. Recordemos que Génesis está estructurado en 10 Toledots, 10 libros de generaciones. Y hoy llegamos al fin de este sexto Toledot en el libro de Génesis. Con la muerte de Abraham termina el libro de las generaciones de Taré, que inició al final del capítulo 11. Y como recordábamos la semana pasada, lo que Moisés nos ha querido enseñar a lo largo de la vida del patriarca ha sido la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios, mis hermanos, ha sido fiel. No solo ha cumplido muchas de las promesas que le hizo a Abraham, hay otras que eran aún futuras y que Abraham no las vería con sus ojos físicos. Pero también Dios ha sido fiel en la obra que ha hecho en la vida del patriarca. El Señor, por su buena voluntad, como diría Pablo, siglos después, ha producido así el querer como el hacer en el corazón de Abraham. Y desde que el Señor lo llamó estando él en la tierra de Ur, Abraham ha sido un hombre de fe. Moisés nos ha mostrado ese nacimiento espiritual del patriarca. Nos ha mostrado sus primeros pasos en la fe. Nos ha mostrado también su adolescencia espiritual. Y en estos últimos capítulos en la vida de Abraham nos ha mostrado a un creyente que ha llegado a su madurez espiritual. Abraham es ahora un hombre que ha aprendido a confiar plenamente en la palabra de Dios. Y esa madurez espiritual es la que vemos aquí al final de su vida. Al llegar al capítulo 25, lo que Moisés quiere enfatizar es lo mismo que ha venido enfatizando a lo largo de todo este Toledot. La fe de Abraham y la fidelidad de Dios. La fe de Abraham por un lado y la fidelidad de Dios por el otro. Y esto mismo vemos en estos primeros 18 versículos aquí del capítulo 25. Y eso lo vemos en tres cosas en este capítulo. Lo vemos primero en la expulsión de Abraham de los hijos de la concubina de Setura. En segundo lugar lo vemos en su muerte. Y en tercer lugar lo vemos en el cumplimiento de la palabra de Dios a Abraham. Entonces, todo lo que Moisés ha querido mostrarnos acerca de el patriarca, su fe y la fidelidad de Dios, la vemos en este capítulo, en esos tres eventos. La expulsión de los hijos de Setura, la muerte de Abraham y el cumplimiento de la palabra de Dios al patriarca. Y esos van a ser los 3 puntos del sermón. Veamos entonces, primeramente, la expulsión de los hijos de la concubina de Abraham. De nuevo, versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Cuando nosotros leemos estas palabras, lo primero que se nos viene a la cabeza, nuestro entendimiento de esas palabras, es que entonces, luego de la muerte de Sara, cuando Abraham tiene 137, 140 años, él toma otra mujer, otra esposa.
Setura, pensaríamos nosotros, se había convertido en la segunda esposa de el viudo Abraham. Sin embargo, a pesar de que Moisés le llama a Setura otra mujer, que es el término que se usa en hebreo para hablar de una esposa, Setura era realmente una concubina de Abraham. Ella no era su esposa. Abraham solo tuvo una mujer, una esposa, Sara. Setura era una concubina. Ella era una de esas dos concubinas que tuvo el patriarca a lo largo de su vida, Agar y Setura. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la doctrina de la analogía de la fe nos enseña que la Biblia se interpreta a sí misma. Y lo que la Biblia afirma en Primera de Crónicas 1:32 es que Setura era concubina de Abraham. Así lo dice, no su esposa. Lo mismo va a ocurrir con Bila, que en Génesis capítulo 30 se le llama mujer de Jacob. Pero más adelante en Génesis 35 vamos a ver que se le llama la concubina de Jacob. Pero además en el versículo 6 se nos dice con toda claridad de parte de Moisés que Setura era la concubina de Abraham. Entonces Setura no era la segunda esposa de Abraham después de la muerte de Sara. Setura era su concubina. De nuevo, este no era el diseño de Dios para el matrimonio, ni el deseo de Dios para la vida del hombre. Dios creó al hombre y le dio una mujer, no dos, no tres, no múltiples, una mujer. Ese fue el diseño de Dios. Sin embargo, estamos en un mundo caído. Y en ese mundo caído, esta era la práctica en la antigüedad, especialmente entre los reyes, entre la realeza. Y si nosotros hemos prestado atención a la vida de Abraham, que no nos ha sido expuesta por Moisés, Abraham era un rey. Tenía incontables posesiones, tenía incontables siervos. Los reyes contra los que peleó lo reconocían a él como un rey. Los reyes a los que se enfrentó lo reconocían a él como realeza. Entonces, Abraham está practicando lo que era una costumbre en la antigüedad, sin decir que eso sea lo que Dios había diseñado para la vida del hombre y para el matrimonio. En segundo lugar, nosotros debemos entender que Moisés no está presentando esta historia en el capítulo 25 como si fuera una historia cronológicamente posterior a la historia del capítulo 24. Esta historia del capítulo 25 es un anacronismo. Es decir, es la narración de un evento que ocurrió mucho tiempo antes, pero que es narrado ahora para cumplir un propósito teológico. Es muy probable que Abraham haya tomado Setura muchos años antes del nacimiento de Isaac, cuando Sara aún estaba viva. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, si Abraham tomó a Setura después de la muerte de Sara, tendría 140 años. Imagínense lo que es tener hijos a los 140 años. Moisés no solo estaría contradiciendo la afirmación que él mismo hizo previamente acerca de Abraham cuando tenía 100 años, hablando de él como un hombre viejo para tener hijos a esa edad, a los 100 años. Moisés dijo, un hombre de 100 años tendrá hijos. Sino que también está contradiciendo la afirmación del autor a los Hebreos, que dice que cuando Abraham tuvo a Isaac, su cuerpo era como un cuerpo de muerto. Además, en el capítulo 24, Moisés describió a Abraham de la siguiente manera. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. ¿Qué edad tenía Abraham en el capítulo 24? Entre 137 y 140 años. Entonces, es muy improbable que Abraham hubiera podido tener hijos con Setura a una edad tan avanzada. En segundo lugar, esta historia en el capítulo 25 debe ser entendida como un anacronismo
Porque ya en el capítulo 24 nosotros habíamos leído que el siervo de Abraham le dijo a Labán y a su familia lo siguiente: y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Es decir, que lo que ocurre en Génesis 25:5, Abraham dándole todo a Isaac, ocurrió antes de que Abraham le buscara esposa a Isaac. ¿Estamos entendiendo? Además, el hecho de que Abraham le diera todo a Isaac en Génesis 24 implica que Abraham a sus 140 años tenía otros hijos a quienes no les dio nada, o no les dio lo que le dio a Isaac. Porque para qué decir, si solo tenía a Isaac, para qué decir y le dio todo a su hijo. Todo le iba a quedar a él si era su hijo único. Ismael ya no estaba, ¿recuerdan? Pero el decir eso está implicando Moisés que Abraham tenía otros hijos, muy probablemente. En tercer lugar, hay otras cosas que indirectamente nos dicen a nosotros que esta historia en el capítulo 25 no debe ser entendido cronológicamente, como algo posterior a Génesis 24. En el versículo 19 de Génesis 25 se nos narra la historia del nacimiento de Jacob y Esaú. Sin embargo, los hijos de Isaac nacen cuando Isaac tiene 60 años. Es decir, cuando Abraham tiene 160 años de vida. Es decir, cuando Abraham aquí en Génesis 25:8 se nos narra la vida de Abraham, Jacob y Esaú tienen 15 años. Porque Abraham muere a los 175. Y nada se nos describe en el capítulo 25, en los primeros 18 versículos, acerca de un contacto entre Abraham y Jacob o Esaú. Aunque ya existían y tenían 15 años. Entonces Moisés no está teniendo esta historia en el capítulo 25 como algo cronológico. Todo nos indica que el relato en estos primeros 18 versículos no es un relato cronológico, sino que tiene un propósito teológico por el cual Moisés lo está incluyendo aquí al final de la vida de Abraham. De nuevo, lo más probable es que Abraham había tomado a Cetura como otra concubina, además de Agar, mientras Sara estaba viva. Y probablemente antes del nacimiento de Isaac. Porque como escribió Waltke, si Abraham hubiera tenido hijos con Cetura a los 140 años de edad, entonces ellos, los hijos de Cetura, serían aún más sobrenaturales que Isaac. Lo cual, dijo Waltke, es teológicamente muy improbable. La realidad es entonces que Abraham tuvo más hijos. Uno con Agar, fue una de sus concubinas. Uno con Sara y otros con Cetura, su otra concubina. Y Moisés nos provee los nombres de los otros hijos de Abraham, con Cetura, su concubina. Versículos 2 al 4. La cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksac engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Ábida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. 6 hijos entonces tuvo Abraham con su concubina. Y Moisés nos detalla aquí también 7 nietos, 2 de Joksán, ¿verdad? Seba y Dedán, y 5 de Madián, Efa, Efer, Anoc, Ábida y Elda. También se nos informa de 3 bisnietos de Abraham, hijos de Dedán, Asurim, Letusim y Leumim. Todos estos fueron los que formaron muchas de las tribus árabes que los académicos piensan se dedicaron al comercio de especias aromáticas en la península de Arabia. Ahora, sin embargo, a pesar de que ellos son la mayoría de los hijos de Abraham, en el versículo 5 se nos describe uno de los últimos actos de fe de Abraham.
Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Por qué digo que esto es un acto de fe de Abraham? Bueno, porque al darle todo a su hijo Isaac, lo que Abraham estaba declarándole al mundo es que Isaac era su primogénito. Es decir, no en el sentido de que Isaac fue el primer hijo que tuvo Abraham, porque no es cierto, fue Ismael. Ismael había nacido 13 años antes. Y los hijos de Cetura muy probablemente antes que Isaac también. Pero primogénito en el sentido de ser el hijo que tenía la preeminencia en la familia de Abraham. Al darle todo lo que tenía Isaac, Abraham estaba declarando su fe en la palabra de Dios, que Isaac sería el hijo de la promesa. En él sería el quien Dios cumpliría sus promesas. Y darle todo a Isaac de parte de Abraham estaba declarando esa fe en la palabra de Dios. Dios me dijo que es Isaac, todo es suyo. Él es el hijo de la promesa. Entonces es un acto de fe de parte de Abraham. Ahora los hijos de Cetura, como lo había hecho con Ismael tiempo antes, se nos dice que Abraham les dio dones, es decir, regalos. Y esta es otra prueba de que Cetura era una concubina de Abraham, porque si hubiera sido una esposa, sus hijos tendrían derechos adquiridos, ¿verdad? Y Simram, que es el primogénito de Cetura, hubiera tenido muchos de los mismos derechos que tenía Isaac. Pero ¿qué le dio Abraham a los hijos de Cetura? Dones. Ellos estaban a merced de la misericordia de Abraham, su padre. ¿Por qué? Porque ellos no eran hijos de su esposa, eran hijos de la concubina. Y Abraham entonces les dio dones, y los envió lejos. Y esto es lo que notamos además en la fe de Abraham. Versículo 6. Y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Ya los que hemos llevado el estudio de Génesis desde el principio, ya debemos empezar a notar ese lugar donde fueron enviados los hijos, al oriente. Las promesas de Dios eran para Isaac. Los hijos de la concubina entonces no podían tener parte con él. Nada podía poner en peligro las promesas de Dios para Isaac. ¿Y qué hizo entonces el patriarca? Bueno, envió lejos a los hijos de Cetura, al oriente. Repite Moisés, a la tierra oriental. Alejándose así de Dios, de su pueblo, de sus promesas. Abraham entonces podía estar tranquilo de que Isaac sería su único heredero. Y así ya podía entonces morir tranquilo. Y ese es el segundo punto, la muerte de Abraham, versículos 7 al 10. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Abraham entonces muere a sus 175 años de edad. 100 años vivió Abraham en la fe. 100 años, desde que Dios lo llamó. ¿Cuántos años tenemos nosotros en la fe? ¿Cuántos años? 5, 1, 2, 20, 30. Abraham tenía 100 años en la fe cuando murió. 100 años habitó en la tierra prometida sin poseerla. Pero 100 años en los cuales su fe en Dios y en su palabra se fueron fortaleciendo con cada día que pasaba. 100 años. Ahora, ¿cómo murió? Bueno, Moisés nos dice, en buena vejez, anciano y lleno de años.
Pero la realidad es que no todos nosotros vamos a morir así. No todos moriremos una muerte tranquila. Algunos moriremos con dolor, otros con muchos sufrimientos, otros solos, otros moriremos jóvenes. Pero todos vamos a morir en el momento preciso y en las circunstancias precisas. Mis hermanos, porque este es nuestro consuelo. Nuestra muerte está en las manos de Dios. El día de nuestra muerte fue decretado por Dios en la eternidad. Ni un segundo más va a pasar del que Dios dispuso para nuestras vidas. Y en eso podemos confiar como creyentes. Que aún sean cuales sean las circunstancias que Dios ha traído en nuestra vida, al final de nuestra vida, sabemos que estamos en las manos de Dios. Ninguno de nosotros morirá antes de tiempo. Todos moriremos donde, cuándo y cómo el Señor lo haya ya determinado. Lo más importante para Abraham, como lo será para nosotros, no es que Abraham haya muerto viejito y sin dolor. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que Abraham murió en la fe. Eso es lo más importante. Como creyente, confiando en el Señor. Porque lo más importante al final de nuestra vida es si nosotros hemos perseverado en la fe hasta el fin. Apocalipsis 14:8, bienaventurados los que mueren en el Señor. Eso es lo más importante. Si vamos a morir en el Señor, en la fe. No importa el dolor, no importa si es una tragedia, un accidente, no importa si es un cáncer. Morir en el Señor será para el creyente lo mejor. Y cuando murió, dice Moisés, Abraham fue unido a su pueblo. Ahora, esta frase no quiere decir que Abraham fue simplemente sepultado. O sepultado con sus familiares. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 nos dice a nosotros que Abraham fue sepultado ¿con quién? Con Sara, en la cueva de Macpela. Esa cueva simbolizaba la fe de Abraham de que la tierra le había sido prometida por Dios a él y a su descendencia. Por eso la compró. El único pedazo de tierra que era de Abraham era esa cueva. Esa frase, unido a su pueblo, quiere dar a entender el reconocimiento de Moisés de la vida después de la muerte. Para Moisés, Abraham no simplemente dejó de existir. No, su vida continuó después de la muerte. Él fue unido a su pueblo, con los creyentes del pasado. Creyentes como Sem, como Noé, como Lamec, como Matusalén, como Enoc, como Jared, como Mahaleel, como Cainán, como Enos, como Set, como Adán y Eva. Ese era el pueblo de Abraham al que él fue, con el cual él fue reunido después de su muerte. Y con quienes él ahora espera la resurrección de los muertos con la segunda venida de Cristo. Pero cuando murió Isaac e Ismael, se vuelven a unir. Hermanos que habían sido separados, ahora se vuelven a unir para sepultar a su padre. Y más que describirnos el carácter de Isaac y de Ismael, esto habla más del carácter de Abraham. Abraham era un buen padre. Recuerden cómo amaba él a Ismael, cómo intercedió ante Dios por Ismael. Él amaba a Ismael. Y sobre todo él amaba a Isaac. Y ambos hermanos terminan juntos al final de la vida de su padre para sepultarlo junto al cuerpo de su esposa Sara, en aquella cueva, como dijimos, de Macpela, que él había comprado por fe, creyendo que la tierra que Dios le había prometido sería suya y de su descendencia. Ahora, pero si esa promesa era aún futura, habían promesas que Dios ya había cumplido
en la vida del patriarca. Este es el tercer punto del sermón, el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Y es lo que vemos a partir del versículo 11. Dios ha sido fiel a todas sus promesas, ni una ha faltado. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Como Dios se lo había prometido a Abraham, Isaac era el hijo de la promesa. En él Dios obraría para seguir cumpliendo todo lo que le había prometido al patriarca. En él Dios le llamaría descendencia. En Isaac especialmente Dios traería la simiente prometida. Él sería el primogénito de Abraham, el hijo que tendría la preeminencia. Y esto lo vemos aquí en el versículo 11. ¿Dónde habitó Isaac? ¿Dónde estaba cuando, recuerdan, el mayordomo de Abraham viene con Rebeca? En el Negev, junto al pozo del viviente que me ve. Ese pozo estaba al sur, en la tierra prometida. Fue aquel pozo en el que el ángel de Jehová encontró a Agar cuando había huido delante de la presencia de Sarai por temor, embarazada. Fue el pozo en donde el ángel de Jehová le hizo aquella profecía acerca de Ismael, que tendría 12 príncipes y que lo bendeciría grandemente y lo haría una gran nación, que sería un hombre fiero, que habitaría junto a sus hermanos. Pero es ahí donde habita ahora Isaac, no Ismael. A pesar de que Ismael era el primogénito de Abraham, el primer hijo, a pesar de que fue la madre de Ismael la que le puso nombre a ese pozo, no es Ismael el que habita allí, es Isaac. Ismael ha abandonado la tierra prometida. Ahora, ¿por qué Isaac habita allí? Bueno, porque la preeminencia la tiene Isaac. Lo que este acto de Isaac de habitar frente a aquel pozo implica que Isaac ha sustituido a Ismael como el primogénito de Abraham. Ismael ha sido desplazado. La promesa de Dios se ha cumplido en Isaac. Él se ha convertido en el único hijo de Abraham, en el único hijo del pacto. En cuanto a Ismael, le dijo Dios a Abraham: yo lo voy a bendecir, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Entonces, el hecho de que Isaac habitara en ese lugar es indicativo de que Dios estaba haciendo a Isaac el receptor de sus promesas, como se lo había prometido a Abraham. Pero la promesa de Dios también se cumplió en la genealogía de Ismael. Y es lo que vemos a partir del versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Ismael entonces, el hijo de Agar, la sierva egipcia de Sara, tuvo 12 hijos, cumpliéndose así también la palabra que Dios le había dicho a Abraham. Muchas décadas antes se lo había dicho Dios. Y aquí está la prueba de que Dios fue fiel a la promesa que le hizo a Abraham. En Génesis 17:20 Dios le dijo: y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Aquí están los 12 príncipes que Dios le prometió décadas antes al patriarca. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Él es el soberano del universo. 38 años después de esa promesa en Génesis 17, Dios la había cumplido.
Le había prometido darle 12 hijos a Ismael, a Abraham, y de ellos hacer una gran nación, y así lo hizo. Y aquí en Génesis capítulo 25, Moisés nos está mostrando esa fidelidad de Dios a su palabra. Mis hermanos, Dios es fiel. No podemos dudar de su palabra. Él nos ha dicho algo y Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. 12 príncipes. Nebaiot, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Para los que no pueden contar. 12. 12 príncipes que habitaron entre Egipto y Arabia. 12 príncipes que junto con los hijos de Cetura también harían de la descendencia de Abraham una gran descendencia, como Dios se lo había prometido también al patriarca. Ahora Moisés también nos describe la muerte de Ismael. Ismael murió también como lo había hecho su padre, solo que no a sus 175 años, sino a los 137 años de edad. Y como su padre, Ismael también fue unido a su pueblo. Notemos que Moisés no dice que Ismael fue unido al pueblo de Abraham, sino a su pueblo. Ismael tampoco había dejado de existir. Después de su muerte, Ismael continuaba existiendo, su alma por lo menos. Solo que por su incredulidad, por su rechazo del Dios de Abraham, el pueblo de Abraham no sería el suyo. Él también espera la resurrección de los muertos, que vendrá después de la segunda venida de Cristo, pero para esperar el juicio final. Y Moisés también nos deja claro que la palabra de Dios se cumplió en la vida de Ismael, versículo 18, y murió en presencia de todos sus hermanos. Ya Moisés había registrado la profecía que el Señor, como les dije, le había dado a Agar con respecto a Ismael. En Génesis 16 le dijo: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El Señor le había dicho a Agar es que Ismael iba a habitar delante de todos sus hermanos. Bueno, Moisés aquí en Génesis 25 nos dice: Dios también cumplió esa promesa. Él se asentó, literalmente dice Génesis 25, 18, con todos sus hermanos. Dios, mis hermanos, cumplió sus promesas a Abraham, como las cumplirá a nosotros. Él fue fiel, y así también fue Abraham para con el Señor. Él fue fiel, él creyó la palabra del Señor y fue fiel hasta el último día de su vida. Aquel que lo había llamado cuando tenía 75 años de edad, a él siguió creyendo por 100 años hasta que murió. Y ese es el propósito teológico por el cual Moisés coloca este relato de Génesis 25 al final de este Toledot, al final de este libro de las generaciones. No para ser entendido como algo cronológico, sino como un propósito teológico. Y lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, quiere mostrarnos es aquí la fidelidad de Dios y la fe de Abraham al final de su vida. Abraham perseveró en la fe hasta el fin. Ahora, ¿cómo podemos aplicar lo que hemos visto en estos versículos el día de hoy a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, entendiendo que nuestro deber es considerar nuestras vidas. Este pasaje está aquí en el libro de Génesis para que nos sirva a cada uno de nosotros para considerar en parte la vida de Abraham. Y la hemos estudiado hasta el último día de su vida. La debemos considerar. ¿Qué fue lo que Dios hizo en la vida de Abraham? ¿Cómo fue su vida en relación con el Señor? Pero si nosotros solo consideramos la vida de Abraham y no consideramos la nuestra, entonces hemos fallado en el propósito para el cual Dios también nos ha enseñado tanto acerca de la vida del patriarca. Porque nuestro deber es considerar nuestra propia vida también.
Eso es lo que la Escritura nos ordena a nosotros hacer. En el Salmo 39:4, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Que sepa yo, Señor, que voy a morir. Que un día llegará el fin de mis días. Que sepa yo cuán frágil soy. A pesar de mi juventud o a pesar de mi fortaleza física. Que sepa yo cuán frágil soy. Salmo 92:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es algo que constantemente cuando alguien cumple años le decimos, ¿verdad? Este sea un salmo en el que usted medite. Y algunos hemos cumplido, muchos en abril. Pastor Ronnie cumple mañana. Un salmo que debe considerar también. Pero todos nosotros estamos llamados a esto, a contar nuestros días. El Señor nos permite eso para traer a nuestro corazón sabiduría. Ese es el deber de todo hombre, especialmente de todo cristiano. Aprender a considerar nuestras vidas constantemente. ¿Y cómo lo hacemos? Recordando el Evangelio. ¿Dónde estaba yo cuando el Señor me salvó? ¿Para dónde iba? ¿Qué era mi vida en aquel momento? ¿Cómo fue que el Señor me salvó? ¿Cómo fue que el Señor nos mostró esa misericordia a nosotros que estábamos tan perdidos? ¿Cómo fue que nos salvó? Por obras, no por gracia. Dando a su Hijo, a su único Hijo, y matándolo por nuestros pecados. Considerando su bondad y misericordia cada día de nuestras vidas, desde ese momento hasta ahora. ¿Cómo ha sostenido nuestro matrimonio? ¿Cómo nos ha fortalecido? ¿Cómo ha cuidado las almas de nuestros hijos? ¿Cómo no nos ha faltado alimento? A pesar de estar sin trabajo, ¿cómo nos ha cuidado la mano del Señor? ¿Cómo nos sigue fortaleciendo espiritualmente por medio de su Espíritu Santo? En medio de nuestra fragilidad, de nuestra necesidad diaria de su gracia. Ver cómo Él constantemente nos da más y más de su gracia. Este es nuestro deber, mis hermanos. Considerar nuestras vidas a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. ¿Cómo estamos viviendo? Hermanos, si nosotros consideráramos nuestras vidas así, nuestras vidas serían muy diferentes. No importa al final lo que nos aflija, al final de nuestra vida, podemos nosotros estar seguros que terminaremos nuestra vida como terminó Abraham sus días, en la fe. Y esa es la otra cosa que nosotros debemos entender de este pasaje. Nuestra necesidad de perseverar en la fe. Hasta el fin. Esta es una de las verdades que más enfatizó el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. La necesidad del cristiano de perseverar en la fe. Y lo hizo de varias maneras. Explícitamente lo dijo. Se lo dijo a sus discípulos: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es creer, no es perseverar en la fe hasta el fin, ese será salvo. Pero también Jesús enseñó esta verdad de la perseverancia del creyente implícitamente en sus parábolas.
Una de ellas, que se conoce como la parábola del sembrador, yo creo que debería llamarse de una mejor manera la parábola de las tierras. Yo creo que ese es el enfoque principal. En esa parábola todos la conocemos. El Señor habla de un sembrador que salió a sembrar su semilla al campo. Y él va tirando la semilla, parte de la semilla, dice el Señor, cayó junto al camino. Y por la dureza de esa tierra del camino, esa semilla no pudo penetrar en la tierra. Y vinieron las aves y se la llevaron. Otra parte, dijo el Señor, cayó sobre piedra. Es decir, sobre un campo en donde tiene una tierra por debajo. Hay muy poca tierra en donde pueda penetrar la raíz. Y él dice, como no había profundidad de tierra, la semilla nació y se secó. Otra parte dice, cayó entre espinos. Pero cuando empezó a nacer la planta, los espinos la ahogaron. Porque eso es lo que hace la maleza. Se come los nutrientes de la planta y la mata. Y otra parte, dice el Señor, cayó sobre buena tierra. ¿Qué pasó con esa semilla? Dio fruto a 100, a 60 y a 30. Ahora estas 6 tierras, porque son 6 tierras, 3 malas, 3 buenas, 3 sin fruto, 3 con fruto, corresponden a los corazones de los hombres. Y aunque son 6 tierras diferentes, están representando a 2 tipos de personas: los incrédulos y los creyentes, nada más. Esos son los 2 tipos de personas que existen en el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas tierras? La perseverancia. Esa es la diferencia. Ni siquiera es el fruto, porque unas dieron fruto, pero no permaneció. La diferencia de estas tierras es la perseverancia. En la primera tierra nunca hubo fruto. ¿Por qué? Porque estaba muy dura. Ese es el corazón de algunos hombres, duro a la palabra de Dios. La palabra llega al corazón y por la dureza tan grande de ese corazón nunca da fruto. El diablo se la lleva. En la segunda y en la tercera tierra hubo fruto, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Bueno, ese fruto no fue permanente. Escucharon el evangelio, por un tiempo estaban gozosos viniendo a la iglesia, relacionándose con otros cristianos, acompañando a otros a hacer evangelismo, queriendo servir en la iglesia. Pero cuando empezaron a ser rechazados en sus trabajos, en sus familias, en su vecindario, afligidos por causa de la palabra, simplemente se fueron. No perseveraron. Su fruto fue temporal. Otros escucharon el evangelio, lo recibieron con gozo, venían a la iglesia, se relacionaban con otros cristianos, salían a evangelizar, querían servir en la iglesia. Pero el afán de este siglo, dice el Señor, y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra, y como Demas abandonaron a Cristo. Al Cristo que una vez profesaron y dijeron, Él es mi Salvador. Y su amor por el mundo ahogó la semilla. De nuevo, no perseveraron. Ese fruto aparente no permaneció. Pero las últimas 3 tierras fueron muy diferentes. Todas dieron fruto, ¿cierto? Una a 100 por 1, otra a 60 por 1 y otra a 30 por 1. Pero ¿qué es lo común en ellas? Que todas dieron fruto. Y así somos nosotros, mis hermanos. Hay unos que dan muchísimo fruto espiritual. Hay otros entre nosotros que dan más o menos fruto espiritual. Y hay otros que dan muy poquito fruto espiritual. Pero ¿qué es lo común entre todos? Que todos tienen fruto espiritual. No importa si uno es un creyente débil, tiene fruto. Así como aquel que da mucho fruto. Pero todos
tienen fruto espiritual. Pero esta es la diferencia. Fruto que permanece. Escuchen lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 15, hablando de la parábola del sembrador. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa es la diferencia. Y eso es lo que nosotros, mis hermanos, debemos examinar en nuestras vidas. Si es eso lo que nosotros estamos viendo en nuestras vidas. Sean los años que sean que tengamos en la fe, nuestro deber, mis hermanos, es examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos perseverando en la fe. Porque lo que dice esta preciosa doctrina de la perseverancia de los santos es que los que son de Cristo por la fe perseverarán en la fe hasta el fin. Como se lo dijo Pablo a los filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O como lo dice nuestra confesión basada en la Escritura, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu y ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ese estado hasta el fin y serán salvos eternamente. La realidad, mis hermanos, es que nadie será salvo si no ha perseverado en la fe hasta el fin. Nadie. Alguien pudo haber creído un día o pensar que creyó, pero si no perseveró en la fe, él no será salvo. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nos examinemos. ¿Estamos nosotros perseverando en la fe? Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, hay fruto espiritual el día de hoy en nuestras vidas. Hoy hay fruto espiritual en mi vida. Hay evidencia de que yo amo a Dios. ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi tiempo de oración y lectura bíblica? Mi tiempo devocional, ¿cómo está? ¿Hay evidencia de que yo amo a Dios? ¿Tengo esos tiempos de comunión con el Señor? ¿O sencillamente no importa? ¿Hay evidencia de amor por mis hermanos hoy? ¿O mi amor por mis hermanos se ha enfriado por mi negligencia espiritual? Por mi abandono de la iglesia, por no estar sirviendo a mis hermanos con mis dones, los dones que Dios me dio para servirle a ellos, por estar llegando tarde los domingos, por irme apenas termine el culto, por no asociarme con otros cristianos. ¿O hay evidencia de que yo los estoy amando hoy más que ayer? ¿Hay evidencia de gozo en mi vida? ¿Hay evidencia de paz en mi corazón, de paciencia en mi vida, de benignidad, de bondad, de fidelidad al Señor y a su palabra? Cuando veo algo en la Escritura, mi deseo es obedecer al Señor, serle fiel a Él. ¿Es eso lo que puedo ver hoy en mi vida? Obediencia a la palabra de Dios. ¿Hay mansedumbre en mi vida? ¿O sigo siendo orgulloso? Ya no aguanto que me digan que estoy mal, que me exhorten. No, hay mansedumbre en mi vida hoy. Hay evidencia de templanza, de dominio propio en mi vida hoy. Hermanos, si a nuestra vida le está faltando el día de alguna de estas cosas, podría estarnos mostrando o que estamos en pecado, o que estamos siendo negligentes espiritualmente, o que no somos de Cristo. Por eso es necesario este examen diario. Hermanos, la apostasía no viene de pronto. La apostasía no viene de pronto. Es algo que empieza a ocurrir en el corazón de una persona poco a poco. Hasta que un día dice, me voy.
no quiero nada más con Cristo. En esta iglesia nosotros tenemos ejemplos de eso. Miembros de hace muchos años que estuvieron entre nosotros, que los pastores empezamos a ver que no andaban bien espiritualmente y que un día nos dijeron, vean, la verdad es esta, yo no amo a Cristo. Y tuvieron que ser sacados de la membresía de la iglesia. Pero también nosotros debemos ver si estamos perseverando, como dice Juan, en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el apóstol Juan no está hablando aquí de cristología. Él no está hablando aquí de que nosotros tenemos que perseverar en nuestra cristología. Él está hablando acerca de la doctrina que le pertenece a Cristo. El que no persevera en lo que enseña la Biblia, en lo que ha creído la iglesia por siglos, no tiene a Dios. Y por eso es tan necesario que nosotros también nos examinemos a nosotros mismos para saber si nos estamos ya desviando de la verdad que Cristo ha revelado en su palabra. Hermanos, es de extrema necesidad que esta sea nuestra práctica. ¿Estamos perseverando en la fe? Como iglesia local, ¿estamos nosotros perseverando en la fe? ¿Estamos siendo obedientes al Señor en todo lo que nos llama a hacer? Demas parecía un cristiano. Él sirvió con Pablo. Parecía un cristiano. Hasta que el tiempo mostró la verdadera condición de su corazón. Y Pablo dijo que él amó más al mundo que a Cristo. Y terminó abandonando la fe. Pero por otro lado, David pareció un impío por casi un año. Pero cuando llegó el profeta que Dios le envió para confrontarlo con su pecado, 9 meses después se evidenció la verdadera condición espiritual de David. Él le pertenecía al Señor. Y cuando llegó el profeta, se arrepintió y confió en el Señor. Entonces, de nuevo, estamos nosotros perseverando en la fe. Finalmente, quiero preguntarle a usted que nos acompañe en esta tarde. Si usted llegara a morir el día de hoy, ¿con cuál pueblo sería reunido usted? ¿Con el pueblo de Abraham o con el pueblo de Ismael? Porque solo siendo unidos a Cristo por la fe, seremos reunidos con su pueblo, que es el pueblo de los creyentes, el pueblo de Abraham, el padre de los creyentes. La esperanza, ustedes sabían esto, la esperanza de los hijos de Cetura estaba únicamente en lo que Dios había prometido hacer en el futuro. Escuchen lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 60. Y escuchen los nombres que va a citar el profeta. Multitud de camellos te cubrirá, hablando de la gloria de Jerusalén. Dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. La única esperanza para los gentiles como los descendientes de Ismael y de Cetura estaba en Dios. Igual es para nosotros. La única esperanza para el pecador está en Jesucristo, a quien Dios envió para perdón de pecados. El llamado para usted entonces es que se arrepienta, crea en este Salvador, sea unido a Él por la fe. Y si Dios hoy le quita la vida, que usted tenga la seguridad que será reunido con el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has regalado en esta tarde para estudiar tu palabra, para meditar en ella.
Te pedimos, Señor, que lo que hemos estudiado sea usado por tu Espíritu Santo. Que tú, Señor, nos auxilies para crecer en la fe. Para crecer, Señor, en los frutos, en el fruto espiritual que nos da tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos a nosotros mismos, sino que podamos hacer un examen a la luz de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y así, Señor, ser fortalecidos nuevamente en la fe. Ayuda a los que andan débiles. Que esta iglesia, Señor, sea cada vez más fortalecida. Pueda seguir sirviéndote a ti, Señor, para tu gloria. Señor, salva a nuestros hijos. Y salva, Señor, a aquellos que hoy has traído en esta tarde que no conocen al Salvador. Que ellos un día conozcan, Señor, la gloria de la Nueva Jerusalén, tu iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.